con René Ortiz, con quien vamos enseguida. Vamos, valga la redundancia, a revelar un par de datos importantes que ha hecho un especialista en este tipo de investigaciones, que es Omar Malouk. El uno, los resultados que se dan cuando se retiran de la escena política dos candidatos que estaban fuertes, Otto Sonnenhorner y Álvaro Noboa, si es que mantiene su retiro. Ayer hubo una acción de protección que disponía al CNE inscribir su partido. Cuanto antes hubo otra de otro juez, el de ayer fue juez de Urdaneta. El juez anterior, no recuerdo de qué jurisdicción fue, que decía exactamente lo contrario. Y van a ver cómo ustedes, según Omar Malouk, se reparten los votos de los que salen de la carrera presidencial. ¿A dónde van los de Noboa? ¿A dónde van los votos de Sonnenhorner? Esto porque a las 7:30 hablaremos con Alfredo Dávalos, quien es un consultor político y analista de evolución electoral. Ahora sí, señor ministro de Energía, buenos días y bienvenido. Celebro su permanente disposición a informar, a pesar de la tormenta que se vive en todo sentido. ¿Cómo avanzan las negociaciones con China y con Tailandia, debería decir también, para renegociar contratos petroleros, algo que es clave para el despegue económico? Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días nuevamente. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comentarle que, en efecto, está ahí. Es un proceso de puja, estamos en la última parte. Es un proceso de puja. Hay tres compañías oil traders de China que están pujando cada una por tomar el contrato. Es un contrato de largo plazo. Es un contrato que asegura para el Estado ingresos, que asegura para el Estado continuidad. Y esto es muy importante porque está entrelazado con el problema mundial. Entonces, en este momento, todos quieren tener un market share, su porción de mercado, proteger su porción de mercado, y entonces, largo plazo, sí le asegura protección de mercado, su porción de mercado. Ahora, ¿cuán atado está esto, o bloqueado, si cabe el término, a otro tipo de renegociación con China, que es la de créditos no vinculados al tema petrolero? A ver, ahora sí estamos en dos partes distintas. Por un lado, la deuda. Esto se maneja directamente con el Ministerio de Finanzas. Esto es deuda gubernamental. Este es el componente financiero. Y por otro lado, tiene el componente comercial. Esto es una venta purita, venta de petróleo a largo plazo, tal como acabamos de hacerlo recientemente, un par de meses atrás, con Shell, también a largo plazo, ¿no? Y una spot que es distinta, por supuesto. Las ventas de largo plazo son distintas de las ventas de spot. La venta spot es solamente la de la ocasión, el momento. Pero en este momento tenemos que distinguir estos contratos con los dos componentes, sí, con los dos componentes conjuntos, pero separados. Okay. Entonces, el uno es, sí, le presto dinero al gobierno y dice, pero también quiero comprarle petróleo. Esa es la gran diferencia. El hecho de ser componentes conjuntos pero separados quiere decir que si en algún momento usted decide que en lo petrolero es lo más conveniente del país, lo hace con prescindencia del impacto que eso pueda tener en lo financiero. No, están separados en ese aspecto. Por un lado la deuda tiene un calendario de pagos, y por otro lado es el componente comercial, y el componente comercial tiene lo que Petroecuador les llama las ventanas de exportación. Separados pero no desvinculados. Unidos en el sentido integral de decir, vea, pongámoslo en este contexto si le parece bien. Yo le compro petróleo, dice cualquier trader, cualquier compañía, pero no necesariamente le puede prestar dinero al gobierno. Esa es la diferencia con este. Yo le compro petróleo y también le presto dinero. El préstamo es totalmente independiente, manejado directamente, se está listo. El otro es el componente comercial, y este está en este momento en la puja de quién da más, digámoslo así. Ok, entendido. Pero en función de cómo está variando el mercado internacional, y particularmente el WTI. Vamos ahora a la segunda riqueza que maneja su cartera, que tiene un mayor potencial que la petrolera por extinguirse en 10 o 15 años según nuestro verdadero volumen de reservas, el consumo mundial, el manejo de los pozos, etcétera.
Yo tengo una enorme preocupación por la forma en que pueda estos 9 meses de campaña afectar el tema petrolero. Yacu Pérez, que era uno de los candidatos preeminentes hasta ayer, es pro minería. Si él arma su binomio con alguien que se rumoraba que lo armaría acá, una mujer de gran lucha y prestigio como Marta Roldós, peor, se van a volver anti-minería. Frente a aquello, ¿cuál es su estrategia? En estos 9 meses, cerrar, concretar, apurar la línea de lo que preveía el gobierno, teniendo claro que las mineras le van a decir, espérate René, déjame ver, de nada me sirve cerrar contigo lo que estaba pendiente o comenzar a hacerlo si viene otro gobierno con ese discurso de cambiarlo todo, o decir, miren, hasta aquí llegamos nomás, más que por delicadeza, por estrategia, no es conveniente que dejemos todo armado y el próximo gobierno no tenga ningún margen de negociación. ¿Cuál de las dos es su línea? Muy bien. Existe un marco jurídico y esto es lo más importante. Ese marco jurídico, de ese marco jurídico no hay cómo salirse. Ese marco jurídico está dictado por leyes. Esas leyes están bajo la jurisdicción constitucional que nos rige al momento. Y hay un parlamento, hay una legislatura que está permanentemente atenta, revisando los avances y todas esas cosas de cada uno de los sectores que están normados dentro de la Constitución y las leyes. La minería, el petróleo, la electricidad, que son 3 sectores que maneja esta cartera de Estado, que yo la gestiono en este momento, está dentro de ese capítulo. Ahora, dentro de ese capítulo, indudablemente existen procesos que están caminando. Ya tenemos nosotros el mejor ejemplo. Desde el último trimestre del 2019 empezó la producción a escala industrial. Esto sí quiero subrayar. Y esta producción en Zamora Chinchipe es tanto de cobre como de oro. Pero el primero y el segundo trimestre del 2020 ya empezó la producción exportable. Y esta se va estacionando en el mercado mundial. No éramos parte del mercado mundial de minerales. Ahora ya somos parte del mercado mundial de minerales. Otros proyectos que vienen de atrás. Estos no son proyectos instantáneos del momento, coyunturales. Vienen de atrás, se van desarrollando poco a poco. Y algo muy importante en relación con su pregunta. Existe un marco jurídico sobre consulta previa. Existe un marco jurídico sobre responsabilidad ambiental, sobre responsabilidad social. Todos estos marcos jurídicos son parte de una experiencia de data bastante larga, porque son más o menos similares a los que se usan en la industria petrolera. Y en la industria petrolera sí somos pioneros de un buen marco jurídico de cuidado ambiental y responsabilidad social. En ello está insertado la consulta previa. Para lo que viene, porque para lo que viene es enorme y está, por supuesto, ya en el calendario, no de este gobierno, sino del gobierno también el que viene, ¿no? Ahí están las posibilidades. Recursos naturales, señor Vera, en mi opinión, es un potencial fenomenal de este país. Yo le decía, tenemos suficiente legislación y suficiente experiencia como para manejarlo bien. Y hemos demostrado, en efecto, hay buenas referencias de que se hace bien el trabajo. Okay. Entonces, los recursos naturales, incluyendo los minerales, los hidrocarburíferos, los de cuencas hidrográficas y todo que generan electricidad, son buenísimos para precisamente la reactivación económica. Una precisión más. Cualquier gobierno que venga, se verá en esa necesidad de reactivar la economía. Okay. Es terrible el destrozo. Así es. Ahora, una precisión más. Sí. Entendí claramente que dentro del marco jurídico usted se moverá y fuera del no. Pero aún dentro de eso, aún dentro del calendario que usted acaba de decir, hay ritmos. ¿Qué ritmo piensa darle usted? ¿Un ritmo acelerado o el ritmo lento que ha tenido hasta ahora? Es excelente la pregunta. Yo puedo ponerle un ritmo, pero la comunidad internacional de negocios le pone otro.
O Ok, sea, hay una respuesta, ¿no? Son intereses de lado y lado. entendido. Ok, Yolanda Torres, ahora sí. Se une a la conversación con el ministro de Energía, René Ortiz, a las 7:08, en que estamos poniéndolos al día sobre cómo amaneció el Ecuador y el mundo hoy lunes 24 de agosto. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Buenos Reitero lo días. dicho por Carlos. Siempre están dispuestos a dar las respuestas que requiere la ciudadanía. Muchas Eh, gracias. Vamos a Me hablar place de algo mucho muy reciente. saludarla. Igualmente, muchas gracias. Un tramo de unos 100 metros de la vía Baeza-Lago Agrio colapsó antes de ayer a causa del avance de la erosión regresiva del río Coca. Es un tramo distinto al afectado en meses anteriores, también por la erosión del Coca. Se derrumbó una parte del pavimento. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a tratar este tipo de problemas que aparentemente no es muy fácil de controlar? Muy, muy interesante porque es muy coyuntural su pregunta. En efecto, el tramo de la carretera ya se lo veía amenazado, se lo veía. El riesgo estaba ahí y el ministro había conversado varias veces con el ministro de Transporte. Él estaba ya trazando dos alternativas variantes de carretera, una piloto y una más definitiva. Entonces, creo que está abierta ya la otra alternativa de movilización debido a que se fue la mesa. Se fue la mesa, la erosión. Hay unos videos Totalmente. maravillosos que ilustran cómo se fue comiendo la mesa Sí, de la carretera. Ahora bien, este lo está acabamos de pasar, en una ministro. Sí, posición distinta de los oleoductos, pero también los oleoductos se han ido moviendo un poco más, alejándose del río. Ya están en la tercera variante, es decir, conforme se ve que la erosión continúa, estos también, las compañías Petroecuador y OCP se han ido moviendo más afuera, más lejanamente del cauce del río. Ahora, o sea, las medidas ya están tomadas, perdón, ya están estudiadas, ya están analizadas y están trabajándose en este momento. Se va a aprovechar del verano. Yo también creí que era un buen verano, pero el verano bastante ya seco, pasó. pero no es un verano seco, sigue lloviendo. Bueno, pero en esa Exactamente. zona sí ha bajado el caudal, ha bajado el caudal. Claro, se quedó toda la tierra y todas las paredes del cauce del río húmedas. Y como son aluviales, un tipo de tierra bien ligerita. Entonces, cualquier movimiento y el reventador está en permanente y constante movimiento con sus Claro, erupciones. pero esto, ¿qué nos Sí, dice esto? ¿Es indetenible el avance de la erosión? ¿Qué va a es, pasar con la presa hidroeléctrica, con la Coca-Cola bueno, Sinclair? es ¿Ese va a ser muy el buena su desenlace pregunta. final? Esa no ha avanzado, esa erosión regresiva no ha avanzado, se ha detenido por precisamente el cambio de lluvia, de la época lluviosa, en esa zona está detenida. Y claro, las obras empiezan precisamente para canalizar. Usted recuerda, por ejemplo, en Europa muchos ríos están canalizados. Entonces, prácticamente los laterales, los bordes de los ríos están canalizados. Es lo mismo que tenemos que hacer acá. Se habla de varias etapas con las que se iría cubriendo esta especie de protección de las laderas de los ríos, ¿no? Y entonces, ahí están. Ese es un trabajo que hay que hacerlo durante toda esta época de verano, que es cuando el caudal del río es menor. Haciendo la Esta es la investigación. época. Haciendo una investigación sobre este tema, encontré algunas páginas ambientalistas de gente muy calificada, ¿no? Geólogos y gente especializada en estos temas, que ya venían inclusive dando alertas no solamente a Ecuador, sino a Perú, a otros países de Latinoamérica sobre este tipo de problemas. Y específicamente lo que estamos viviendo ahora ya fue preanunciado desde el 2016. ¿Por qué nosotros siempre somos tan reactivos a las cosas, que esperamos a que ocurran y no se toman las medidas cuando existen estudios e indicios de que los problemas se van a dar? ¿Qué opina usted? No es su responsabilidad, obviamente, y tal vez no sea responsabilidad de este gobierno, pero esta es una constante en la vida del Ecuador. Sí, en efecto, Ecuador está dentro de una escala que se llama la escala 1 de riesgo geológico, más o menos parecida a la de California. Es decir, permanentemente está bajo ese riesgo. Ahora bien,
A veces los riesgos nos inducen a tomar medidas. Lo que ocurre es que no se sabe exactamente dónde tomar la medida hasta que no ocurre el incidente, hasta que no ocurre el siniestro. Por ejemplo, en el caso del siniestro de abril, cuando se derrumbó y se derrumbó la cascada de San Rafael y se llevó las tuberías. Entonces, ahí, como es un siniestro, es un caso fortuito. Es decir, no hay como prever propiamente el día, la hora, etcétera, del siniestro, pero se da. Desde ahí hemos estado con los estudios y con las medidas para proteger precisamente estas tomas de agua que usted señalaba hace un momento, que son las que protegerían propiamente la presa Coca-Cola Sinclair. Acaba de terminar un mantenimiento completo Coca-Cola Sinclair, de todas las instalaciones. Mantenimiento quiere decir preventivo. Esto es preventivo. Ahí todavía no ha ocurrido nada. Eso ya es prevención. Y poco a poco, cada una de las turbinas, esto terminó el sábado pasado, anteayer, y poco a poco cada una de las turbinas entrará en funcionamiento y regresaremos a los niveles programados de generación de electricidad. Pero el riesgo está ahí. Puede ocurrir en otra parte, en cualquier momento. Ahora es, por ejemplo, está cerca de esta población de Galindo, se llama. Ahí el gobierno nacional va a tener que estudiar una medida probablemente de reubicación de la población, porque está el riesgo ahí y la amenaza está ahí, está ahí. No solo eso, hay una deuda pendiente. Cuando el 7 y 8 de abril la erosión rompió estos 3 oleoductos que derramaron cerca de 15,000 galones de petróleo en el río y se afectó comunidades campesinas e indígenas quichua. Esto aguas abajo, ¿no? Las poblaciones piden una reparación efectiva y oportuna. ¿Qué se ha hecho? La remediación funcionó y funcionó bien. Pero siguen protestando, siguen pidiendo. Tenemos pruebas de cómo funcionó y funcionó bien, hasta de limpieza de piedra con piedra. Interesante, porque usted recordará el derrame del Exxon Valdez en Alaska. Claro. Se limpiaba pajarito por pajarito, se le limpiaba. Aquí no se afectaron estas especies, pero sí se afectaron las márgenes de los ríos. Entonces, piedra por piedra se veía cómo se van limpiando. Hay todo ese proceso. Se atendió a las poblaciones con insumos principalmente de agua. Se protegió la toma de agua, que era muy importante, y se cambió la toma de agua al río adyacente, que era un payamino, para poder proveer del agua potable mientras se produce todo el proceso de remediación. Ahora estamos ya de regreso a la normalidad. Y de regreso a la normalidad no es la misma, por supuesto. Porque esta normalidad quiere decir que tenemos que ver y se está implementando precisamente un nuevo sistema de bombas para la captación y para la potabilización del agua que abastece a las poblaciones y principalmente. O sea, se puede decir que se está actuando bien focalizado en el problema y con responsabilidad. Lo que no podemos es prever que se den nuevas situaciones por este mismo. Hemos aprendido mucho y realmente hay una gran experiencia. Y uno tiene que reconocer que el trabajo profesional de nuestra gente, las compañías que trabajan en remediación, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Piedra con piedra, vale la pena señalarlo, aprovechando de esta pregunta que usted me formula. Vamos a otro tema, ministro, gracias. Sí, ¿Cuándo se concreta una demanda que el Estado le va a poner a Odebrecht por la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, la que tiene problemas en su estructura y en equipos? Ya está terminado. Finalmente, toda la estructura de la demanda, de los daños y perjuicios que se han causado, que suman alrededor de 500 millones, ya está terminado la evaluación individual de cada una de estas partes y piezas que conforman toda esta instalación industrial gigantesca. Ahora ya está preparada la demanda, ya cuando existen todos estos elementos técnicos, ahora sí la demanda ya está presentada. Ya tenemos ahora sí, en materia de la justicia, el procesarlo. Ok, perfecto. Tenemos los estudios que, en definitiva, nos demuestran que quienes tuvieron la responsabilidad sobre el daño fue Odebrecht. O sea, tenemos aquí la oportunidad finalmente de ganar un juicio a una empresa internacional.
porque es tan evidente y los medios han tenido esa maravillosa oportunidad de mostrar a la ciudadanía las fallas, la mala construcción. Y claro, todo eso tenía que ser documentado para poder ser armado la estructura de la demanda ante los tribunales, de tal manera que el procesamiento no regrese a cada instante pidiendo más informes, sino que al contrario estén lo suficientemente bien documentados estos. ¿Cuándo inicia la demanda? Más o menos 500 millones de dólares es la demanda. Ya, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo se pone la demanda? Ya se inició. Ya se inició. Ok, ¿en qué fecha? Bueno, la semana pasada. Sí, Más o menos. La semana pasada. Fui informado que en efecto ya se inició la demanda. Entonces ahora viene un proceso, ya el proceso judicial depende por supuesto, de la Administración de Justicia. Claro. Muchas gracias, ministro, como siempre. Encantado. Un placer. Para mí. Le agradezco igual, 7:19, notición el que sacó Yolanda. Por fin, alguien desde el Estado, en este caso el del gobierno, emprende en un caso concreto contra Odebrecht, reuniendo las pruebas necesarias para que esto no quede en un saludo a la bandera. Muy bien, ya era hora. Muy amable, señor ministro. 2 gráficos de Omar Maluque es lo que voy a